13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café God, un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta Dudo. Ya estamos, sí, claro que sí, estamos en la sintonía de 13C, bienvenido, buenas noches, esto es Dudo, el juego de la verdad, de lunes a viernes, 22:30 horas, hay una repetición en varios horarios, pero a la 1:30 de la tarde todos los días, tenemos resumen el fin de semana y tenemos muchos capítulos disponibles de Dudo en 13c.cl, en la web, porque estamos en todas las plataformas y toda la cosa digital, nosotros somos gente muy moderna acá, de hecho nos hemos modernizado mucho con Aldo Schiapacase, con quien hacemos Dudo todas las noches. Buenas noches, querido Aldo. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Es mucho más que una cantante y mucho más que una compositora, créanme. En esta noche de músicos tenemos una invitada que estudió sociología por un rato, que participa activamente en la discusión política de este país, que está en organizaciones sociales, que tiene muchísimo que decir en sus canciones, pero además en su discurso. Sobre todo ahora que vuelve en una banda que tal vez significó toda una época para la música chilena, en Psycho. Estamos con Denise Malebrán. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenas noches. Qué presentación, ¿no te pasaste? Así es, Aldo. Bien, contenta, súper muy amable. Nosotros estamos muy contentos de que estés acá, Denise. Estamos todos con un poco de gripe, pero bueno, Sí. a modo al invierno. Bueno, el país está así. Como todos. Como todos. Denise Malebrán, de hecho, está sonando de fondo, porque en este programa, desde el principio, siempre hemos tenido músicos chilenos sonando de fondo. Denise Malebrán ha estado como solista y también como Psycho sonando de fondo acá en el programa y ahora está como invitada. Y nuestro otro invitado también ha estado ahí. Es un veterano, de hecho, tiene 4 discos en solitario, más una trayectoria enorme en otras bandas anteriores a su carrera en solitario. Tiene un montón de historias que contarnos de cómo decidió hacerse músico y de cómo es un músico casi innato, multiinstrumentista, toca prácticamente todo lo que le pongan por delante en materia musical. Por supuesto, don Nano Stern, que ya también está sonando de fondo y que está en el estudio de Dudo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien, estoy sorprendido por tu presentación de veterano. Esa es la primera vez que me pasa. Estoy ya como dando un paso al otro lado. Es loco porque tú eres muy joven. Sí, pues. Sí, pues. Bueno, depende a quién le pregunte. No, bueno, claro, para mi hijo probablemente sea un señor, pero sí, eres muy joven y tienes 4 discos, además de todos los otros discos anteriores. Sí, pero aún así todavía no me decía si el sombrero en la televisión es algo que funciona o no. Yo venía por ¿qué opinan ustedes que tienen más experiencia? No, ¿No te gusta o...? Sí, me protege el frío, la lluvia. ¿No te gusta que te digan veterano o no? Se preguntar por el sombrero, algo más importante. No, en realidad. ¿No? O sea, ¿Te gustó? ¿No? Lo cambiamos. el joven. No, El está joven bien. Nano Stern. Prefiero experimentado. muchísimo ser un veterano que ser una joven promesa, que eso sí que es como medio desesperante. Sí. Ser eternamente la Cumplir joven con promesa. Estar todo el rato siendo Sí. joven promesa, sí. Pero Le ¿qué hacen pasó un entre daño medio? tremendo a ¿Cómo quienes pasé de lo- joven promesa a veterano? Nos dejan de Hay un joven. viejo dicho en el fútbol que pasaste de promesa a viejo crack. Exacto. O sea que no tuviste... Pero no es tu caso, por claro. En una temporada, la Denise dice que ¿cómo es que le hacen daño a los que...? Le hacen un daño tremendo a los que de alguna manera les cuelgan el cartel de esta futura promesa o la gran promesa del rock chileno. Todas estas cosas como clichés de los periodistas sin ofender a los presentes. No, nosotros nunca Nosotros somos nada nos cliché. ofende en estas materias. Además- No, yo creo que existe en general el poco lenguaje y ese es un problema en nuestro país, digamos. De alguna manera uno se cuelga de ciertos tics y eso es como lo básico. Siempre es como que hay esas frases que le dejan a algunos colgados. ¿Hay algo que te cargue más que te etiqueten? Que salga un artículo en el diario diciendo que te vaya no sé a dónde, entonces esas cosas. Todas esas cosas me cargan, sí, básicamente. Partamos con... cuéntanos de tu infancia, Denise. Cuando ibas al colegio, ¿cantabas o ibas por otro lado? ¿Eras la presidenta de curso o la que animaba las fiestas? Por decirlo de otra manera. Las dos, sí. Siempre he tenido estas dos personalidades muy marcadas, como de un lado muy vedette, digamos, y un lado bastante más así como de líder. Y que obviamente sin ningún tipo de formación, ambas dos cosas muy espontáneas. Yo me crié en La Bandera, en un lugar muy modesto, obviamente. ¿En la población? En la población La Bandera. Pero siempre estuve en muy buenos colegios. Entonces yo creo que de alguna manera aprendí a desarrollarme en todos los campos, o sea, aprender a conocer distintos tipos de gente, lo cual me forjó una personalidad muy potente. Entonces yo creo que eso es lo que me hacía hacer como que me eligieran presidente de curso, que me sintiera con las patas de querer representar, digamos. Pero por otra parte, el tema del campo artístico es una cosa que uno obviamente no elige, uno nace con eso, o sea, uno puede pelear, puede distanciarse, puede trabajarlo,
pero finalmente uno lo es nomás. Yo creo que yo nací para ser artista, independiente que uno pueda tener otras habilidades y que por mi forma de ser me gusta siempre estar metida en varias cosas. ¿Y en algún momento te alejaste? En algún momento me peleé, distanciaste? sí. ¿En qué época? Yo creo que uno tiene crisis vocacionales de manera Permanente. cíclica. Sí, po, a todos nos pasa. A veces uno como que deja, te pasa con tu pareja, te pasa con tus hijos, te pasa con todas las relaciones importantes. Y la relación que uno A mí me establece pasa con Aldo. Sí. Somos cíclicos. Sí. Esa relación también que uno tiene con su música también va y vuelve. También a veces uno se siente súper contento con lo que hace y a veces a uno no le gusta. Entonces a veces yo he pasado por periodos en los cuales no me gusta lo que hago y comienzo a admirar mucho lo que hacen los demás y dejo de pensar en lo que yo hago y me voy a la puesta del cerro. Pero rápidamente reculo y vuelvo. O sea, nunca he sentido que voy a abandonar la música, por ejemplo, aunque sí he sido tentada varias veces para abandonarla. O sea, me han ofrecido muchas cosas a lo largo de mi carrera, cosas tan raras como animar un matinal, digamos. Te lo ofrecieron, es verdad. Sí, pues don Francisco Acá en fue Canal el 13. que se le ocurrió, claro. Que Ay, pues ya hemos ido a eso. ¿Pero qué hacían tus papás, Denise? Mi papá era policía de ¿Ya? investigaciones, o sea, nada que ver, digamos, con lo que yo hago. Pero hacía cantar a la gente, digamos. Hacía cantar a la gente, con métodos que uno espera no enterarse, digamos. Y mi madre era dueña de casa. Mi madre también tiene mucho talento artístico. Mi mamá siempre fue folclorista, siempre, mi mamá es campesina. Entonces, obviamente, tiene toda esta costumbre campesina. Desde muy chica, yo, de ser las pocas personas en Chile que me desperté con tona y cueca toda mi vida, digamos. Y claro, yo obviamente como buena adolescente odiaba el folclore porque era lo que sonaba en mi casa, pero fue sin duda muy importante. O sea, mi madre ha sido obviamente la persona más importante en mi vida. Tu madre, que es un pilar fundamental en tu vida, Sí. tal como tú lo dices, la persona más importante en mi vida, porque te forma, porque te acompaña, porque te sigue, pero hoy tú tienes una relación con tu mamá que es jodida, que es complicada, porque tu mamá está enferma, ¿no? Sí, pues mi mamá tiene una enfermedad que es poco conocida en el sentido como del daño que tiene finalmente social. Mi mamá tiene un enfisema que, si bien la enfermedad como tal es llevable, le ha producido un daño, a ver cómo te lo explico, el tratamiento sea aún peor que la enfermedad. Y es que tanto tomar corticoides para poder respirar tiene un daño irreparable a los huesos, tiene osteoporosis severa y por tanto está postrado, o sea, tiene en este momento un estado de invalidez, lo cual ha significado obviamente mucha pena. Depende totalmente de ti, digamos. Depende totalmente de ambas, somos dos hermanas, y lo que significa que ponte tú se pierde típicas cosas del jardín infantil, del colegio de sus nietas, y eso es finalmente el dolor que provoca, el hecho de que ella no pueda participar tan activamente como lo era antes, digamos, que iba a mis presentaciones y que de alguna manera quería llevar una vida, porque mi mamá es muy joven, digamos, y quisiera llevar una vida acorde a su edad, pero en este momento no puede. Así que es una de las penas. Yo creo que toda la gente tiene sus penas y esa es la que yo llevo, digamos, en este momento. Nano, creciste en una familia muy musical. ¿De dónde viene tu...? Sí, bastante. Bueno, mi hermana Claudia, que es 13 años mayor que yo, es músico y estudió en la Chile, después la Escuela Moderna. Fue de las primeras generaciones de músicos populares de la Escuela Moderna, estudiaba con Rifu directamente. Y entonces fue una influencia importantísima. Todos los días yo me sentaba cuando ella estudiaba y yo de alguna manera aprendía también todas esas cosas de grande, digamos. Además ella actuaba, hacía coros con Joe Vasconcelos. Claro, me dejó entrar ahí a un mundo que era muy mágico, que sigue siendo muy mágico para mí, aunque ¿Y me tus muero papás? en él. Mis papás no tanto. Mi papá, que creía que todo lo hacía fantásticamente bien, muchas cosas sí, otras no, pero igual tocaba el piano horrible, pero con mucho entusiasmo. Y mi abuelo, el papá de mi mamá, era acordeonista, era inmigrante y llegó a Chile y se dedicaba... De hecho, creo que parte de sus ingresos también venían de tocar en las fiestas con su acordeón, así cantando canciones. Pero me llama mucho la atención lo que cuentas tú, porque mi infancia es justamente todo lo contrario, pero todo lo contrario. Y creo que estamos acá por lo mismo, como que las cosas se complementan. Yo nací en una familia con una situación socioeconómica como en expansión, digamos. Mis papás nacieron en familias inmigrantes, recién llegadas, escapando de la guerra, digamos, refugiados, con lo opuesto. Y estudiaron, hicieron sus cosas y mi viejo, que era arquitecto, los dos, mi mamá también es arquitecto, se metieron a desarrollar proyectos y cuando yo nací como que esos proyectos estaban andando, estaba todo muy bien y por lo mismo yo fui a un colegio así de élite, absolutamente, un colegio muy cuico, con muchas posibilidades, relacionándome con gente que venía de familias así de mucha plata, mucha más plata que mi familia también, pero justamente cuando cumplí 15 años se murió mi viejo. Y eso nos llevó, después de una enfermedad muy larga, también de muchos años en el hospital, y nos llevó a enfrentarnos a una realidad con familias absolutamente distintas, de un día para otro. Así como decir, ¿qué pasó? De repente ya no estamos en esta.
Y ese colegio tenía un mecanismo de un seguro, digamos. Entonces yo pude seguir yendo hasta terminar cuarto medio, viviendo en la casa, una situación completamente, diametralmente distinta a la que Seguía vivían los viviendo en la compañeros. elite en el colegio, Claro, pero seguía en tu casa expuesto, estaba... sí, pues, a una educación de élite, pero a una realidad de crisis, ¿cachai? Y tener que enfrentar problemas reales, así súper concretos. Y me llama la atención todo lo que tú cuentas, es como el rey. Y justamente el folclore, que era absolutamente ajeno en mi vida, se me presentó así por arte de gracia un día que yo iba a ver a Deep Purple. Yo era muy rockero y justamente el día de mi cumpleaños número 13, creo, 13 o 14, tocaban ellos y como gran cosa por ser mi cumpleaños me dieron permiso para ir con mi hermano. ¿Para ir a un recital de Deep Purple? Sí, pues yo a los 13 años igual, imagínate que hay que ser buena para dejar a tu hijo chico ir. Y mala onda, el mismo día se canceló ese concierto. Y yo estaba así, mi viejo estaba enfermo, en el hospital, se canceló el concierto, era como las dos cosas así. O sea, el cumpleaños, pero flor. Venga, entonces mi mamá tuvo el acierto así absoluto de invitar a mi hermano y a mí, invitarnos ese mismo día a ver a los Jaivas en el Teatro Baquedano en una revisión de alturas de Machu Picchu. Y ahí entró el folclore a mi vida, como por primera vez, Se así, abrió. de golpe. Y de ahí en adelante, que es una parte central de mi ¿Y vida. te partió la cabeza? ¿Sí? Absolutamente, se fue antes y después. Y hoy es súper extraño, súper emocionante. Siempre que me toca compartir con los Jaivas en algún festival, en algún concierto, siguen siendo ellos y todos los demás, digamos, con los cuales hoy trabajo y que están ahí y hacemos cosas juntos, siguen siendo como personajes medio mitológicos, así como esta gente que en el escenario. El Gato Alquinto yo creo que era lo más cercano a un chamán que yo he visto sobre el escenario hasta el día de hoy. Así que fue un acierto y curiosamente compartimos esas Esos cruces. contraposiciones, claro, de realidades. ¿Y tus primeros conciertos, Denise, cuáles fueron dónde te pegaste en la cabeza con la música y dijiste, oh? Oye, a mí me encantaba la música. Yo no soy tan músico como el Nano en el sentido, yo no soy multiinstrumentista, pero mi lado musical estaba ligado a la iglesia, una cosa muy rara si la gente me ha seguido mi trayectoria. Yo iba a misa todos los domingos, entonces obviamente tenía esta dualidad entre que iba a misa, pero los sábados siempre iba a haber música, digamos. Y me encantaba mucho el punk, me encantaba un grupo que se llama Super Sordo, que ya no existe. Me gustaba mucho el under, digamos, y me gustaba mucho grupos británicos, ponte tú, David Bowie, Depeche Mode, que me marcó absolutamente. Por ahí fue mi línea finalmente después compositiva a lo largo de las primeras formaciones de banda. Pero me gustaba mucho lo alternativo. Lo que es muy pedante, digamos, porque uno empieza, obviamente... O sea, ¿te gustaba lo alternativo y el domingo el domingo iba a cantaba? misa. Iba Mi a mamá misa escuchaba cumbia y después y cueca en la tarde. Entonces tenía toda esta mezcolanza. Pero en la iglesia de música. cantaba yo, ¿no? Cantaba y me gané la vida durante muchos años porque mi mamá finalmente después quedó a cargo de esta familia con una forma, digamos, o sea, en muy mal estado, digamos. Tuvimos que salir así como entre todas adelante. O sea, el quiebre con tu papá fue Fuertísimo. súper traumático. ¿verdad? Entonces, entre que mi mamá hacía pan, digamos, así como tortilla, yo cantaba. Y yo cantaba y le cobraba, por supuesto. O sea, cobraba por cantar en la de María Schubert, cantar. Y mucha gente ¿Por me cantar en conoce. matrimonio? Matrimonio, bautizo, primera ¿Verdad? comunión. Sí, fue mis primeros trabajos. ¿Iba con una grabación así? No, con músico. ¿Con un señor con una Sí, partitura? todavía mi compadre Hugo sigue siendo mi mejor amigo desde esa época. Ya, y tu amigo tocaba Tocaba un guitarra, teclado, la guitarra, claro, y tú cantabas la de María. María Schubert. Y lo hice durante... ¿Cuánto cobráis? 50 lucas. Mira. Y me lo pagaban. No, y gente se peleaba al sábado, así como, no, mire, sabe que tengo el matrimonio de no sé qué familia. No, yo le pago más, me decían. Sí, tuve un, Tengo demasiados tuve un buen matrimonios, comienzo, digamos, frente a los negocios musicales. Pero jamás me imaginé que me iba a dedicar a esto, porque lo que yo hacía después, con mi banda, ensayaba los viernes y sábados, no tenía nada que ver, digamos. Era My Bloody Valentine, era como una cosa muy... Nada que ver con Schubert y nada que ver con la iglesia. Es que aparte no la veía en ninguna parte, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer una banda como con lo que a mí me gusta? ¿Dónde va a sonar? Es la típica cosa que uno se pregunta cuando es chico y que no sabe de qué manera voy a poder vivir de esto. Entonces Sí, pero me el encuentro, encantaba. con lo que te preguntaba Aldo, el encuentro, así es el golpe al corazón ese día que dijiste, ¡oh! Existe la música. Más chica, vino Rod Stewart a Chile El 90. y veo así estos mega conciertos con 20 músicos, luces, Las vestuario. luces que se movían por primera vez. Y yo era una dije, cosa bueno, impactante. si yo soy músico, yo quiero esto, nada menos, digamos. O sea, yo no quería la peña, ¿cachai? Como que de alguna manera me marcó el espectáculo, más allá de la música. Y siempre como que se volvía a enfrentar. Después, bueno, tuve la suerte de ver a Depeche Mode cuando vino, en el 93 o 94 sería. Sí, por ahí. ¿Cierto? De nuevo, decir, no, esto yo quiero. O sea, si yo hago música, esto es lo que yo quiero. No quiero tocar en la batuta. ¿No? Entonces, esta como forma de ver muy agrandada la música, finalmente sea un tropiezo, porque no me atreví a hacerlo, esperando que fuera de esta envergadura mi propuesta
musical. O debuto en el Maracaná o... Claro, pero fíjate que la madurez te llega en algún momento y cuando ya, con todas las cosas que habíamos pasado con la familia, a los 18 años yo era una mujer, no era una niña, digamos, porque no solamente... ¿Qué edad tenías cuando quiebran tus papás? 16. Ya. Y fue muy fuerte porque el quiebre de mi papá no se produce de manera muy... A ver, normal, esa palabra casi no existe, pero no se produce de buena manera, digamos. O sea, se produce porque mi papá tenía otra familia. Entonces mi mamá descubre, digamos, esta infidelidad, pero ya muy concretada, o sea, donde había más hijos, donde había... Entonces se produce una especie, como siempre he dicho, como cuando se para bíblicamente el mar, digamos... Moisés es lo mismo, digamos. Se me divide mi vida, digamos, porque de un día hacia atrás era una vida y de ahí hacia adelante es otra. Y de ahí adelante hasta ahora seguimos siendo las mismas, digamos, súper solas, digamos, como con mi mamá y mi hermana nos enfrentamos a una nueva realidad. ¿A tu papá no lo viste más? Lo he visto en distintos momentos de mi vida, pero nunca volvimos a compartir como familia, que es muy distinto a lo que ha pasado por lo menos en mi vida, o en la vida de la gente que uno conoce, que uno se separa, pero uno sigue haciendo una vida en común, digamos, porque hay hijos, porque claro, hay de alguna manera un lazo que te une para siempre, y donde uno intenta por lo menos tener una buena relación con tus parejas o exparejas para poder crear hijos de buena manera. Y en este caso no se dio. Entonces, obviamente, hubo un quiebre ahí quizás irreparable en mi vida, pero que ya con los años uno comienza a enfrentarlo. Ahora, yéndome al tema de la música, creo que ambos dos fueron muy apoyadores en el sentido de la música, porque yo, a pesar de que no sabía muy bien si me iba a poder dedicar a esto, canté toda mi vida. Y mi papá me llevaba a muchos festivales. Él me llevaba así como... ¿A competir en festivales? festivales? A competir a festivales. Era como súper de barra, digamos, con este tema. Así que siento que en ese sentido fui bien afortunada. O sea, nunca alguien de mi familia me dijo, ¿cómo se te ocurre que te vayas a subir a un escenario a cantar? No, fueron bien como... No sé, dejaron de alguna manera que yo desarrollara esta creatividad musical. Todo lo contrario de lo que le pasaba... Voy a exagerar, estoy exagerando, no me miré así. Pero Nano Stern quería comprarse un disco de Ronnie James Dio, ¿no? Exactamente. ¿Y no te dejaban? No, nosotros no me dejan, no me dan la plata. Pero Tu un mamá, niño de 11 tu mamá años, encontraba que era una música, pero... terrible, del demonio. Demasiado ¿En fuerte. serio? Además, ese disco en particular era Sí, como po. demoníaco, tenía unos rayos sobre Sí, el po. mar, así, unos cachos. ¿Y qué hiciste? Fui al metro, Los Leones, cerca de la casa, a tocar violín en el metro, porque hasta que Oye, junté la plata. pero tú tocabas de antes, Sí, pues, antes de que 3 hubiera años. Perfecto. Sí, Desde los sí, 3 toda la años. vida, sí. Desde que me acuerdo, digamos. No me acuerdo de mí sin tocar. Entonces, como no me dieron la plata para comprar el disco, yo fui y toqué las horas que fueran necesarias hasta juntar muchas monedas. Y me acuerdo perfectamente caminando ¿Y fue del cassette metro. o fue...? Un CD, sí. Yo soy más vieja. Sí, ¿Qué no se le tocaste? caiga el Sí, canto. este es muy ¿Qué joven. tocaste en el metro? Toqué hartas cosas, lo que tocaba de niño, y creo que en algún momento ahí tuve el primer así flachazo de la música como comercio en mi vida, y me di cuenta que si tocaba un fragmento así vacuna que yo me sabía de las 4 estaciones de Vivaldi, como la Era gente lo muy conocía, Te iba mejor. era claro, me iba No un te poco puedo mejor. creer. Entonces dije, bueno, aquí en el metro la gente va y viene, otra gente todo el rato, Solamente puedo tocar ese eso. pedacito, un medley Y de no, eso. igual yo me aburría, entonces entre medio tocaba otras cosas, pero dije, bueno, estoy aquí por algo, digamos, ¿no? Yo en mi casa toco y disfruto, pero yo quiero ese disco, yo quiero ir a escucharlo y aprender. Y descubriste que Vivaldi rentaba sí, más. Vivaldi es un hit. Y lo corroboro hoy con mis sobrinos chicos. Es muy pop la que, música, claro, sí, po, es tiene, muy pop. tiene un Que el barroco, groove claro. así. Y de hecho es como bien metalero el sonido de Vivaldi, así, como súper... Como bajo. Mucho ataque. Tiene Y es como las películas, llegué a comprar el disco contando las monedas. No, yo me acuerdo perfecto caminar, porque eran muchas monedas, y el estuche del violín era chiquitito, súper simple. Entonces me acuerdo caminando con el violín y con la polera llena de monedas en la polera hacia la feria del disco, y que el contador para comprar era más alto que yo. Entonces yo estaba ahí y la niña me miraba así y le daba una lata, imagínate contar, no sé, pues 10 lucas en monedas de 50 pesos, pobre cajera de la feria del disco. Oye, ¿Y te pero- compraste el disco? Me lo compré, ¿Y qué hiciste? fui a mi casa y lo devoré, y comenzó ahí un... ¿Y se lo pusiste a tu Un mamá romance. fuerte? Así, para que... No, nunca mala voz. Ah, ya, no lo enrostraste. Creo que el orgullo me bastó así de saber que yo lo podía hacer. Fue mi ¿Qué te pieza. dijo tu mamá? Se cagó de la risa. Y hasta el día de hoy se acuerda realmente de eso y dice, bueno, yo creo que de ahí en adelante nunca dudó que si yo me proponía dedicarme a la música y vivir de eso, que no iba a ser problema. ¿Y digamos, tenía de y alguna ese manera. look ya o no? ¿El de No, las era- fotos o no tenía el Mira, pelo largo? imagínense sin pelo, sin barba, Sin pero pelo. redondito igual. ¿Ya? Cara de guagua, sí, absolutamente. Y es la que sigo teniendo, digamos, solo que me escudo con toda esta... Oye, yo vellosidades. cantaba en las micros también. No. Sí, así que ¿En además qué que tiene época? que... ¿Cuántos años? Colegio. ¿En la época del colegio? Y también para comprarme cosas, así ¿Te como subí? A ver, disco. Yo espérate. cuando tú dijiste me acordé, yo cassette, por supuesto, era más. ¿Te subí ahí por atrás? Me sube por atrás con un compañero que se llama Rodrigo Alvarado, que en este momento viene a Australia, por ¿Ya? Facebook no se entera de esas cosas, que ganó de hecho una competencia así como esto tipo Factor X, una cosa así. ¿Ya?
y nos subíamos a cantar a las micro y cantábamos puras canciones de micro, pues Silvio Rodríguez, Víctor Jara. Víctor Heredia. Claro, o sea, totalmente peña. Ayer estuve con él. Sí, pues. Toqué con él. Fue una... Le pregunté a Octavio Rey, me dijo que no, estaba más perdido. Y hacíamos el recorrido San Bernardo hasta Plaza de Armas. O sea, todo ese camino. Era un recital completo. Era un recital completo. ¿Tú te acuerdas de otros sitios raros Buenas que tocaste? monedas. Uy, muchísimo. ¿Al margen de la estación del metro? No, muchísimo. Lugares extraños, abajo de puentes, en la cárcel. En la cárcel siempre me ha tocado muchas veces ir a tocar a distintas cárceles en el mundo y siempre es una experiencia interesante. Porque... Yo tocate y fuga en la cárcel. Claro, sobre todo. Sí. Es la que más le gusta. Ese sí que es un hit. Todos la piden. Sí, no sé, tendría que entrar en memoria, pero... Muchísimo. Lo que pasa es que además Nano Stern, hay que decirlo, es un nómade. No, sí, pero ya vamos a echar ese gallo, capítulo. ya vamos a entrar en eso, vamos a entrar en otros aspectos, como por ejemplo, ya hablamos de la parte de vedette, ahora tenemos que hablar de la parte contestataria, compañero. Presidente Curso. ¿Pero cuál fue el Curso. festival más piruja en el que estuviste, Denis? De los Vilos, me acuerdo todavía. El Festival de los Vilos. Me acuerdo porque los músicos eran muy pelusas, se andaban bañando así como en la playa, ¿cachai? Había cero respeto de uno mirando esta cosa como los músicos y tú los veías así como con la guata colgando. Entonces, tengo esta imagen, yo chica, por supuesto. Entonces, recuerdo haber visto, oye, no son tan glamorosos como cuando uno los ve como con el... Como con la humita. Porque en esa época ¿Y qué ocupaban cantáis en los traje festivales? ¿Qué cantáis? Cantaba temas de Mecano, ¿Ya? que eran obviamente como los hits de esa época. También recuerdo haber cantado un par de temas de Miriam Hernández, por supuesto. Para lucir la voz, obviamente. ¿Qué cantabais? ¿Cuál de Miriam? Hay amor, no sé. Hay amor, temas hay viejos de la Miriam, sí, yo, claro. Estamos hablando de una buena cantidad de años. Sí. De todas maneras. Nano Stern está casi de casualidad en Chile, es un tipo que vive afuera. Lo pillaron justo. Sí, y te empezaste a ir bien de chico, ¿eh? Sí, a los 19. ¿Ya? Chao, pescado. Te fuiste a Alemania. Sí, me fui allá porque tenía la suerte de tener un pasaporte de allá. Entonces dije, bueno, soy de este país de repente a los 18 años, tuve una nacionalidad, nunca había estado allá, nunca había estado en ese continente. ¿Pero Dije, tenías pasaporte y hablabas alemán o no? No, nada, absolutamente nada. Y llegué también un poco con una misión personal, así de descubrir un poco de dónde vengo, digamos, de qué pasa con esa historia. Y obviamente mi familia teniendo una historia súper oscura, digamos, con la salida de Europa, siendo todos judíos, teniendo que escapar con lo puesto, no había mucha relación, así como vamos, digamos, no hay nadie allá tampoco, o los mataron o se fueron, digamos. Entonces fue interesante ir y explorar y ir desde otro lugar, digamos, con otra energía también. Y llegué con lo opuesto, igual como mis abuelos llegaron un día acá, muchos años atrás, y a tocar en la calle. Y estuve un buen rato, estuve como 6 meses sobreviviendo así. ¿Y tocabas en la calle? Sí, por supuesto, todos los días, pues tenía que ir para el lado ya de alguna manera. Y fueron ¿Qué meses... tocabas ahí, en ese caso? Ahí es interesante. ¿Vivaldi también? No, ahí cuando yo me fui, yo tocaba en Mecánico Popular, en Chile tocaba el bajo, estudiaba composición en la Católica. El primer grupo de Manuel García. Exacto, no el primero. Posterior de Manuel García, claro. no. Sí, el último, de hecho. El último grupo de él, antes de ser seleccionado. Y yo no cantaba, ni hacía canciones. Entonces llegué allá y me di cuenta que tocando en la calle tenía dos opciones. Yo me ponía a cantar así, Bésame mucho y Guantanamera y a vender una pomada, digamos. Que curiosamente muchos latinoamericanos venden estando allá, sobre todo muchos chilenos en Europa, como que de repente se ponen una camiseta de latinoamericano y son el Latin Lab y cosas que no tienen ninguna relación con la cultura real nuestra acá. Entonces dije, no, eso no, de ninguna manera. Y empecé a tocar y empecé a improvisar. Y en eso empecé a cantar, solo para mí en el fondo. Y así escribí mi primer disco, casi entero, lo escribí en la calle. Sí, son como reflexiones súper así inmediatas de las cosas que estaba viendo, de las cosas que me estaban pasando. Obviamente que mi vida estaba cambiando muy rápido al estar en un continente nuevo, sin hablar el idioma, solo teniendo que ganarme el sustento por primera vez. Y como asimilando mucha información de golpe. Como tocaba en la calle, no tenía mucha plata, viví por un tiempo en una casa ocupa, que también fue una gran experiencia. Conocí muy buena gente. Lo único penca, digamos, de eso es que la casa era muy vieja, de madera, y estaba al lado de la línea del tren. Y el tren pasaba todas las noches cada media hora. Y yo, como buen chileno, pensaba que era un terremoto cada vez porque la casa se movía. Y después de como 3 meses recién lograba dormir de corrido. Pero al margen de eso fue increíble. Se me abrió la cabeza, digamos, conocí otras realidades, gente de todos lados del mundo. Y aprendí otro idioma que no solamente, digamos, son otras palabras, sino que otra manera de pensar, otra cultura. Y de ahí hasta hoy como que veo un continuo, así muy gradual, que han ido pasando cosas pequeñas. Ahora, y en esa época ya, lo que digo yo, era yo un veterano, porque ya habías pasado por Matorral, claro, ya por Mecánico Popular, pero antes por Matorral, y te habías despedido de Matorral en la batuta,
y llegó Charly García. Sí, eso fue una noche bastante surreal. Yo estaba en cuarto Estaba en medio. cuarto medio, además. Claro, y los otros dos miembros de la banda tenían 10 y 20 años más que yo respectivamente. Entonces era un poco mucho. Estaba enfrentado yo a una realidad que no me correspondía estar viviendo a los 17 años. Además yo entré al colegio de los últimos de marzo, así, era un año más chico. Y estaba metido en un mundo que claro, yo sabía que era el mundo que me iba a tocar, pero también me daba cuenta que era la última oportunidad de vivir otras cosas y de estar en el colegio y de aprender historia, física, matemáticas, cosas que me interesaban mucho y que tenía la intuición que iban a ser muy útiles a la hora de hacer música y estoy muy de acuerdo todavía, digamos. Entonces dije, me retiro, último concierto en La Batuta, justamente donde tú no querías tocar y yo lo único que quería era tocar ahí, para que veas las cosas que Y pasan. donde yo toqué después 1000 veces. Me imagino, todo. Y llegó Charly y se subió a tocar él con mi bajo, curiosamente, y yo salí en un momento a buscar mis cosas, unos cables que quedaron ahí, y estaba él, y me pasa el micrófono, y terminé yo cantando canciones de los Beatles con Charly y su banda tocando, él tocando mi bajo y A yo los cantando 18 años. a los 17. Lo más chistoso de todo es que había un inspector de mi colegio que era bien rockero, entonces yo lo había invitado al concierto, y entonces estuvimos los dos, él de público, yo en el escenario, hasta las 6 de la mañana en La Batuta, y el otro día así, cuarto para las 8 en el colegio. O sea, el otro día tenía al clase. Claro, sí, era un jueves, y el viernes así me acuerdo que entramos, nos miramos, fue como... Esto sí, nunca se dijo nada al respecto y seguimos, ¿no? Pero fue una muy increíble despedida para mí de ese grupo que hasta el día de hoy somos súper amigos. ¿Qué te impactó más, cantar con Charly García o carretear con Charly García? No, de todas maneras carretear con Charly García. Sí, mucho más. Lo influye. Sí, no, o sea, es que era bastante bestial el ritmo. Difícil De olvidar. Hasta el día de hoy, digamos que sigue estando ahí como... Arriba de la Sí, pelota. afortunadamente. Adentro de la pelota, es el dueño de la pelota. Sí, exacto. ¿En algún momento te metiste a estudiar sociología? ¿Era porque estaba ahí pensando en qué? ¿En abandonar la música? No, porque este país de alguna manera te forma para ir a la universidad, es una cosa así como institucional. Tú salís de cuarto y tienes que entrar a la universidad, pues es como, ¿para dónde vas? Para allá. Entonces, de ninguna manera se me ocurrió que podía seguir un área más artística como opción, sobre todo en nuestra situación económica. O sea, no creía que la música me pudiese dar la posibilidad de vivir de ella, que es algo que le pasa a mucha gente, pero que hoy en día se ha roto. Hoy en día está lleno de cabros estudiando música como opción universitaria y yo la admiro, la verdad. A lo mejor estamos hablando de otra época, entonces en ese momento yo no me atreví. Sí, era otra escena, era Otra era otro todo. Aparte que, piensa que yo fui mamá muy joven, entonces además tenía un hijo, por el cual preocuparme. ya tenía un hijo, claro. Tuve la Marisol a los 19, entonces obviamente tampoco era como súper fácil decir, no, es que la verdad yo me voy a dedicar al arte, me voy a ir con la guitarra a pasear por el mundo, no podía. O sea, ya claramente mis opciones se iban como acotando a seguir creyendo en lo que yo sabía hacer. Yo hacía música, tenía banda, hacía cosas, pero no sabía en qué momento eso podía o no podía ser finalmente una opción laboral, digamos. Denise, al margen de... habría hecho el matinal, ¿o no? Sí, yo creo que lo hubiese hecho, pero en ese momento yo tocaba en Psycho. Entonces, obviamente, el hecho de tomar esas decisiones eran decisiones que involucraban más personas. Y yo fui muy respetuosa de lo que la banda opinó y de lo que en ese momento también teníamos como planes a largo plazo. Así también, no sé, pues, me ofrecieron alguna vez también en este canal hacer Granjeras VIP. Un reality, sí. Un reality. Claro, en ese momento era grito y plata, digamos, entrar a un reality y ganar mucha plata. Pero ¿qué pasaba con la banda afuera? Entonces, todas estas cosas de alguna manera me hacían ver que el vivir en banda era como estar casada, digamos, de manera bastante fuerte con más personas, con hartas personas. Pero me acuerdo cuando entraste al termómetro que te metió de cabeza el tema de la Sí, política, porque tus me opiniones encantaba. eran bien... Tuve, fíjate, la suerte de ser panelista desde el comienzo hasta el final y hablar de todo. Hablar de los notarios, hablar de la discriminación homosexual. Tuve la buena o mala suerte, no sé decirlo, cuando Sabal le pegó el puñete a Luis Vega. Estaba sentada al lado. ¿Estaba ahí? Estaba ahí. Y así, innumerables ocasiones en las cuales creo que ya forman parte de la historia de la política televisiva. Entonces, es algo que de verdad yo agradezco, porque nadie me pagaba, lo hacía porque me gustaba y porque todavía me gusta, digamos, el hecho de poder discutir sobre algo, de poder debatir, de poder plantear ideas diferentes, porque creo que uno siempre aprende las diferencias. Una cosa que creo que tiene que ver con lo que les contaba, con que yo vivía en un sector muy pobre, pero me relacionaba con gente que tenía una situación económica diferente. Había mucha gente de derecha. Yo tenía claramente una opción más izquierdosa desde chica. Y eso me ayudó desde siempre a aprender a escuchar al otro. Y esa opción política, de alguna manera, se expresó muy fuertemente en la elección de Michelle Bachelet. Tú fuiste bacheletista, por decirlo. Bueno, por pero decirlo yo así, creo que digamos. ¿qué mujer
que le gustara la política no iba a querer estar ahí, digamos. Y O sea, esa- y- primera candidata mujer en la historia y que te inviten a ser parte era como no, digamos. Pero esa campaña tuvo un momento asiago para ustedes, que fue el famoso accidente, Sí. casi al final de la campaña, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue lo que yo creo que nadie está preparado para enfrentar un accidente de esa envergadura. Piensa que las probabilidades de salir vivo cuando tú no lo cuentas son mínimas. Nosotros chocamos con un camión de frente a 100 kilómetros por hora en un puente y nos caímos 15 metros en un río. O sea, lo lógico era pensar que deberíamos estar todos muertos, digamos. Entonces, recuperarse de un hecho como ese no es fácil, principalmente cuando la gente queda con muchos daños. Y mi entorno quedó con muchos daños. O sea, no solamente daño físico, sino que daño psicológico. Hay gente que nunca más pudo volver a hacer lo que hacía, porque tiene fracturas irreparables, gente que cambió su vida desde ese momento al del choque finalmente. Hubo pérdidas de vida. Entonces, obviamente, no es algo lo cual uno esté preparado así como para decir, mira, el método es este para superarlo. Yo siento que para mí lo que cambió fue obviamente principalmente el hecho de valorar, por supuesto, a mi familia, que son mis hijas, no mi familia originaria, sino que la familia que yo he formado. Y que en ese momento también sentí el impulso de jugármela, hacia 1000 por lo que yo creía. Y claro, como estaba inmersa en una campaña política, sentí que tenía que seguir sacando adelante, digamos, este apostolado que era como defender de alguna manera que una mujer pudiese alguna vez tener la posibilidad de gobernar el país. Y la verdad es que nunca me he arrepentido de hacerlo. Creo que lo que sí ocurrió es que obviamente la gente comenzó a relacionarme demasiado directamente con un gobierno para el cual yo no trabajé, digamos. O sea, yo no tuve ningún cargo ni seguí viviendo de la música, siempre lo seguí haciendo, digamos. Pero la gente en general siempre quiere creer que hay interés o que de alguna manera tú lo que buscas es otra cosa. Entonces a mí me produjo una especie de amor-odio en el sentido de que me gusta la política, siempre voy a opinar de política, pero me costaría mucho aceptar, por ejemplo, tener un cargo político, porque no sabría cómo enfrentar el rechazo que finalmente se obtiene a los que no piensan como tú. Porque como yo no soy así, a mí me cuesta entenderlo. Me cuesta entender que alguien, porque no piensa como tú, eres una rata, ¿cachai? O sea, y este país, lamentablemente, todos no nos hemos reparado una dictadura. No hemos saldado una deuda pendiente con muchas familias que todavía no pueden cerrar un duelo porque todavía no aparecen sus familiares. Entonces, cuando uno habla de esto, eres un resentido, eres un gallo que se quedó pegado al pasado. Pero resulta que no, porque son esos temas finalmente los que hacen que el país siga dividido. Y tú lo ves cuando sale una serie como Los 80, que finalmente lo que retrae es discusión, que es riquísima para el país, pero que finalmente termina apareciendo un gobierno molesto por ciertas cosas o finalmente un lado opositor ahora a las políticas del gobierno. ¿Y a ti, Nano, qué te pasa? Bueno, me pasan muchas cosas. Siendo de una generación que se crió en democracia, tengo otro tipo de apreciación sobre la historia reciente y no tan reciente del país. El año pasado, mientras daban los archivos del Cardenal, que para mi generación fue como una clase de historia, una clase muy importante, porque nos enteramos de cosas, si bien de las cuales sabíamos, no sabíamos tanto. Y ahí yo caí en cuenta que yo nací el 30 de marzo del año 85, que es la fecha en la cual fueron asesinados las Qué víctimas fuerte, del caso sí. de Goyao. Anoche, mientras tocaba con Victoria Heredia, me tocó compartir con Elizabeth Morris, una cantautora tremenda, y tocamos juntos. Y ella era alumna del colegio y estaba ahí y vio lo que pasó. Y no sé, yo soy escéptico y no soy una persona esotérica para nada, pero sí digo, bueno, uno nació en algún lugar Por algo. y por algo. Sí, y a mí me tocó llegar al mundo en Providencia, donde sucedió eso en ese día oscuro dentro de la oscuridad de la historia de nuestro país. Y parto de esa base, parto de esa búsqueda por entender qué puede significar eso. Y luego, bueno, también me considero muy privilegiado porque a través de la música me ha tocado entrar a espacios que implican la oportunidad de comunicar a mucha gente, ¿cachai? De estar muchas veces, como ustedes lo hacen en el medio más masivo de todo, el medio nuestro no a tal escala, pero implica una masividad constante. Y he podido relacionarme con gente que admiro mucho y he podido sentirme absolutamente parte también de un movimiento de gente
que viene desde otro lugar, que no está necesariamente contaminada por los vicios del pasado y que tiene esas cicatrices de las cuales tú hablas, pero las tiene a modo de historia y no a modo de cicatrices personales. Y soy un convencido de que todos esos esquemas que nos acompañan todavía, lamentablemente, en los partidos políticos de nuestro país, están absolutamente obsoletos y no representan prácticamente a nadie que no esté directamente relacionado con ese mundo, y que son absolutamente ajenos a las realidades. Yo me acuerdo, siendo, digamos, un adolescente, de que cuando Bachelet fue presidente yo me alegré mucho y lo encontraba una cosa muy increíble. Viendo en retrospectiva, me pregunto, ¿realmente fue que una mujer gobernó el país o fue que los mismos poderes gobernantes consideraron que una mujer era la figura más apta para representarlos a ellos y para hacer la cara pública, digamos, de este mismo mecanismo gigantesco? Y esa sensación, un poco de desamparo frente a las posibilidades y a las opciones que entrega el sistema político, creo que es compartida por mucha gente de mi generación, y no solo de mi generación, de todas las generaciones, también gente mayor. Y me alegra mucho ver que están surgiendo movimientos muy potentes. No hablo solamente del movimiento estudiantil, que todos conocen muy bien, sino movimientos sociales desde los grandes hasta los muy pequeñitos. Y así como me alegro que existan, hago un esfuerzo consciente y constante por ser parte y por aportar a través de la música, pero en el fondo a través de la música como un vehículo para comunicar ideas, que creo que es lo que finalmente nos hace estar aquí conversando, y así que ustedes nos inviten a hablar y no solamente a cantar el último hit de moda. Y por lo tanto me lo tomo como una misión muy importante y diaria, de estar ahí aprovechando esos espacios para colaborar a todas esas causas que de alguna u otra manera están entregando nuevas opciones a todos los que nos sentimos desamparados y un poco aplastados por el sistema en grande. Perdón, solamente para terminar lo que dice Nano, yo creo que ese desamparo de alguna manera se está diluyendo en las redes sociales. O sea, oye, el Chile es un país totalmente politizado. La gente se manifiesta frente a todo. Y eso es grandioso, porque la gente no necesita estar en un partido político para sentirse representado, sino que agarra su Twitter, su Facebook y protesta contra alguien que le parece que no debiese estar ahí o finalmente no debiese seguir pasando algo específicamente en el país. Denise, pero dentro de lo admirable que es tener artistas que son capaces de expresarse sobre lo que está pasando, digamos que a Chile le está pasando algo más que política, digamos. Y tú en algún momento estuviste bien metida en un tema que está de tremenda contingencia hoy día y que nos ha tenido a todos planteándonos un montón de cosas, que es el abuso. Tú te rebelaste contra el abuso, tú sufriste el abuso, y por estos días lo estamos viviendo no solo visiblemente en colegios muy pirulos y también en todas las clases sociales. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cuánto te duele? ¿Y cómo lograste manifestarte públicamente sobre un tema que es bien complejo? La verdad, Aldo, que nunca he hablado públicamente de esto. Es primera vez que me preguntan, porque si bien yo empecé durante el año pasado a colaborar en la Fundación para la Confianza, que es la fundación que crea Hamilton con Murillo, yo lo comencé a hacer de forma bastante anónima, principalmente porque existía una reparación que yo tenía que seguir trabajando en mi vida. Pero nunca me imaginé que iba a tener en algún momento la fuerza para poder decirlo. Ahora, si tú me preguntas, obviamente yo lo enfrento porque creo que este es un problema social, más allá de personal. Y tiene que ver con que nadie está obviamente en condiciones de prever que te vas a topar en tu vida con un pedófilo. No tienes cómo saberlo, hasta que te pasa. Y yo tuve la mala suerte de yo abrir las puertas de mi casa a una persona que tiene esta condición, digamos. Y la verdad es que nunca lo hice público porque atrae un dolor enorme, al sentido de que hay no solamente un castigo en el hecho en sí, hay un castigo persistente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente primero que nada no te cree. Entonces existe un tema social muy fuerte en el cual hay poco respeto por lo que está pasando, hay poco respeto por la verdad, por lo que obviamente uno con mucho dolor se atreve a revelar, digamos. O sea, una persona abusada no es fácil y muchas veces se demora muchos años en revelarlo. En mi caso, yo hice lo que correspondía, denunciar a esta persona, además ir hasta a su lugar de trabajo, que curiosamente un canal de televisión, a contar que esta persona es pedófila y que la verdad es que tenía que tener cuidado con la gente que se relaciona con ella, y nadie me creyó. Entonces creo que ese dolor que uno arrastra más allá del hecho en sí es un dolor que espero que nunca nadie lo tenga, porque sigue ocurriendo todos los días y me imagino... ¿No tuviste en ninguna instancia justicia? No, ninguna. ¿Algún resultado? Ninguna, de hecho es más, creo que hace algunos minutos me encontré con un amigo de esta persona y el castigo que uno sigue teniendo frente a un hecho tan dramático como ese es interminable.
Y porque me imagino que es difícil para la familia, para la ¿Y amistad, la para víctima todo. es uno de tus hijos? La víctima es una de mis hijas, sí. Pero como te digo, nunca había hablado de esto porque es un tema que involucra a más personas. Es un tema que incluso me llevó de alguna manera a salir de la banda. O sea, yo en su momento no dije por qué, pero dije que yo estaba atravesando un momento muy difícil para mí, que me impedía seguir trabajando en grupo porque necesitaba tener un espacio para solucionar, digamos, este tema. Y que lamentablemente, como ocurre ahora, lo sé con mucho antecedente al respecto, es muy difícil tener justicia. Muy difícil. Primero porque cómo tú evidencias un intento de abuso o en el caso de un abuso, ¿cómo? Con un niño muy chico. Al menos que exista violación, digamos, es muy difícil de demostrar y además es muy difícil el reparo. Porque casi no existe el reparo. O sea, yo lo veo hoy en día en las familias, lo he escuchado en los noticieros, las familias de los niños que están en los jardines infantiles que han sido abusados. ¿De qué manera te repara la sociedad un tema como este? Es muy difícil. Yo creo que el trabajo pendiente es la prevención. No hay otra forma. A pesar, como te digo, que uno no está de ninguna manera preparado para enfrentarse a esto, creo que es súper importante que todos, y por eso uno termina contándolo públicamente, todos somos posibles víctimas de un abusador en todo terreno, no solamente abuso sexual infantil, y que la única forma de prevenirlo es informándole a tus hijos que hay personas ajenas a la familia que no pueden, digamos, acercarse de esa manera a un niño. Además se debe sentir harta culpa, ¿no? Porque tú misma dices, yo le abrí las puertas de mi casa a una Sí, persona. yo creo que he trabajado ya por varios años, 8 años, el superar, digamos, este hecho. Yo creo que no se supera nunca. Esa es la verdad. Yo creo que me voy a morir con esa sensación de vulnerabilidad en la que puse a mis hijas, porque fue ella, pero puede haber sido cualquiera, digamos. No sé, pues una vez invita a amiguitas de tus hijos a la casa y claro, uno obviamente no tiene como te decía, preverlo, pero además el hecho de no darte cuenta. Ese es un dolor que yo creo que a las madres que lo han sufrido no hay cómo, digamos, explicarlo. O sea, tú decís, ¿cómo no me di cuenta? Y la verdad es que no te das cuenta. Hay formas en las cuales operan los pedófilos que tú no te das cuenta, que tienen un método en el cual no solamente engañan al abusado, sino que también engañan a quienes los cuidan. Y tuve la suerte una vez más de contar con mi madre, que fue quien lo descubrió y quien de alguna manera comenzó un proceso de psicólogos, digamos, con toda la familia para poder reparar esto, pero de verdad yo creo que uno no se recupera nunca. O sea, que es un tema con el cual uno envejece, siempre con la desconfianza y de alguna manera con la culpa de no haber sabido quizás en ese momento cómo enfrentarlo. Ya sea como terapia o como una otra actividad, una actividad paralela, Denise Malebrán se metió con las plantas, con el paisajismo, Sí. con los dedos verdes. Nano, ¿tú tienes alguna cosa distinta a la música? ¿Te deja los instrumentos algún espacio para...? Yo estoy intentando. Tú decías que suerte que esté en Chile, pero en realidad este año yo por opción dije que no a muchas giras. Arrendé un departamento y estoy intentando ser dueño de casa también, desde cocinar, hacer el aseo, todas esas cosas. La cotidianidad. Y opté por tener una planta, justamente, y me dio muchísima alegría, llenó ese espacio que no tenía muchas cosas al principio, lo llenó de vida. Y me preocupé mucho cuando me iba de gira de dejar la planta con alguien, con el vecino, y una vez se me olvidó. Hace poco, ¿no? Fue súper terrible, yo te juro, o sea, yo sufrí la muerte de mi padre, la muerte de una polola, la muerte de mi abuela en mis brazos, muchas cosas, pero el día que volví y que se había muerto la planta por culpa mía, Sí. ¿cachai? Yo sé que suena ridículo, pero los digo, realmente fue una pena así muy profunda. Y no sabía qué hacer con ese macetero muerto, porque tampoco lo iba a botar a la basura, tampoco lo iba a dejar afuera, entonces lo dejé en el balcón, como en una esquina, así donde no lo viera mucho. Y de vez en cuando, claro, algún amigo me iba a visitar, yo no fumo, pero algún amigo fuera un cigarro, ya acompañaba en la terraza, ya iba y veía este macetero triste, muerto, y me daba mucha pena. Y en eso, bueno, hace poco, 3 semanas atrás creo, me enteré de la muerte de Nelson Chuenque. Y fue muy fuerte porque 2 días después íbamos a tocar juntos en el Festival Vivas Voces. Y habíamos estado en reuniones pocos días antes, entonces fue muy impresionante ver a alguien que además que le había ganado la batalla, digamos, al cáncer, ya muchas cosas difíciles que de repente se fueran. Bueno, y me entero de esto y necesitaba como un aire, digamos, necesitaba respirar y salí a mi balcón y miro el macetero y había nacido un pasto
espontáneamente. Y les juro que es de las cosas más lindas que me ha pasado hace mucho tiempo. Eso te deja en todo Fue una lección de la vida absoluta. Y insisto, puede que les parezca muy absurdo, pero para mí fue realmente una de las cosas importantes que me han pasado últimamente. Dentro de mi proceso así de dejar la mochila un rato y decir, bueno, voy a intentar vivir en un lugar, voy a intentar llevar una cotidianidad, porque creo que para seguir creciendo como persona y como músico también necesito experimentar otras cosas. Dentro de todo ese proceso que ha implicado mucho, ese pasto es lo más relevante. ¿Tienes que cuidar el macetero o no? No, yo creo que ya aprendí que hay que dejar nomás que la vida siga su curso sin intervenirla demasiado. lindo. Nanostar me regaló su disco, que se llama... Es también libre porque tiene una hermosa gráfica interna. Las Torres de Sal. ¿Ah? Precioso, ¿ah? Preciosa Es como elija su propia aventura, tiene carátulas intercambiables. Sí. Entonces uno puede optar. Porque son claro, son como postales. Claro, cada una de las canciones tiene una ilustración ¿Tú, propia. Nano, no tenías habilidades como plásticas, artistas plásticas? Como... Siempre me ha No. gustado mucho el arte que tú trabajas. Yo me lo imagino Eso. mucho, pero trabajo con Camilo Winca, aprovecho de pasar el saludo y el dato, que es un joven diseñador santiaguino que es un capo, que hace estas maravillas de arte. Y la verdad es que cuando ya se llega a ese nivel de colaboración, no es la gráfica de un disco, y yo quisiera pensar, y creo que en este caso se logró más que antes, llegar al punto en el cual el trabajo de un gráfico no está al servicio del trabajo nuestro, sino que en realidad son dos formas de arte que se complementan y que interactúan y que conversan. O sea, la gente que escucha las canciones y que vea esa gráfica va a encontrar significados que se corresponden. Ahí yo le cambié la carátula. Claro, ahí uno elige según... Pero más que el disco, yo lo que les agradezco esta noche, muchachos, es el regalo de las emociones bien puestas, de la palabra bien dicha, de la sensación de que tenemos músicos que están bien conectados con lo que está pasando con el país y con las propias emociones. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias Pensé que iba a por la decir la invitación. palabra precisa y la sonrisa perfecta para terminar la metáfora musical. Pero hubiera sido demasiado, porque nos comprometimos al principio del programa a abandonar los lugares comunes. ¿Sí o no? Sí, hablar de gente como uno. La Denise nos dijo, no empiecen con los lugares comunes, No, yo si no no se traté de para y se números. va y ahí quedamos. Nano Stern, muchísimas gracias. Gracias a Denise ustedes. Malebrán, muchísimas Gracias. gracias. Se los agradezco igual que Aldo por la franqueza. Vamos a quedarnos por toda la jugando. buena onda. ¿Qué hubo? Mira, esa es postal. Yo Señoras ni y con sombrero señores. tengo cara de artista, si A ese ver, es mi a ver, problema. mira. Parezco matarife, Muéstralo, ¿cachai? muéstralo. Mafioso más que artista, Sí, yo diría, ¿no? parezco más siciliano. Sí. No, le falta el Vamos a canasto con la empezar gallina. con el arquetipo de los y el italianos como mafiosos y monteguilino. todo. No, pero es que el quejáis. sombrero. Señoras y señores, esto fue Dudo, el juego de la verdad todas las noches por la cocina pantalla de 3C. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Pollo morado. Tu mi fai girar come fossi una palla. 13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café God, un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presentó Dudo. Pensi solo per te.